Hay fortunas tan grandes que parecen eternas, imperios tan poderosos que parecen indestructibles. Pero la historia nos enseña una verdad brutal. Mientras más alto se construye un imperio, más catastrófica es su caída. En el corazón de San Petersburgo, Rusia, cubierto por 5 toneladas de oro puro, 16 toneladas de malaquita verde y más de 400 tipos diferentes de mármol traído desde Italia, Grecia y los montes Urales, se alza el monumento a una de las caídas más espectaculares de la historia mundial. El Palacio de Invierno no es solo un edificio hermoso, es el último vestigio de una familia que lo tuvo todo: el poder absoluto sobre 130 millones de personas, riqueza que equivalía a más de 300.000 millones de dólares modernos, el control sobre un sexto de toda la superficie terrestre del planeta, y lo perdió absolutamente todo en una cascada de decisiones catastróficas, debilidad imperial y desconexión criminal de la realidad que destruyeron 300 años de dinastía en menos de una década. Esta es la verdadera historia de cómo la familia Romanov pasó de ser los gobernantes incuestionables del imperio más grande del mundo, viviendo en palacios con más de 1.500 habitaciones donde cientos de sirvientes atendían cada capricho, a convertirse en 11 cadáveres mutilados ejecutados en el sótano de una casa requisada en Ekaterimburg, la Casa Ipatiev, una modesta mansión de 2 pisos que los bolcheviques transformaron en prisión de máxima seguridad, donde la familia pasó sus últimos 78 días en 5 habitaciones estrechas, antes de ser despertados en medio de la noche del 17 de julio de 1918, conducidos al sótano y masacrados con disparos y bayonetazos en una ejecución que duró 20 minutos de horror absoluto, sus cuerpos quemados con ácido y enterrados en una tumba secreta que permanecería oculta durante 73 años. Pero antes de revelar los secretos más oscuros de esta familia caída, ayúdame a seguir investigando estas historias de imperios destruidos y fortunas perdidas. Dale like a este video y sigue el canal para más documentales sobre las dinastías que cayeron. Tu apoyo hace posible que estas verdades salgan a la luz. Para entender la magnitud de la caída, primero debemos comprender la altura desde la cual cayeron los Romanov. Para comprender la magnitud de esta tragedia, primero debemos entender cuán alto estaba la familia Romanov antes de su caída catastrófica. En noviembre de 1894, cuando Nicolás Alexandrovich Romanov ascendió al trono imperial como Nicolás II, a la edad de 26 años, heredó el control sobre el imperio más extenso que jamás haya existido bajo un solo gobernante. El imperio ruso cubría más de 22.8 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente una sexta parte de toda la superficie terrestre habitable del planeta. Un territorio tan inmenso que se extendía desde las fronteras con Prusia y Austria-Hungría en el oeste, hasta las costas del Océano Pacífico en el este, desde el Círculo Polar Ártico en el norte hasta las montañas de Persia y Afganistán en el sur. Este vasto imperio contenía más de 130 millones de súbditos que hablaban docenas de idiomas diferentes, practicaban religiones diversas desde el cristianismo ortodoxo hasta el islam, el judaísmo y el budismo, vivían en climas que variaban desde la tundra congelada de Siberia hasta los desiertos de Asia Central, y todos ellos, cada uno de esos 130 millones de personas, estaban legalmente sujetos a la voluntad absoluta de un solo hombre, el zar autocrático de todas las Rusias, quien gobernaba no por mandato del pueblo, sino por derecho divino heredado de sus ancestros, sin constitución que limitara su poder, sin parlamento con autoridad real para cuestionarlo, sin instituciones independientes que pudieran frenar sus decisiones. La fortuna personal de la familia Romanov era de una escala que resulta casi incomprensible para la mente moderna. Los historiadores económicos que han intentado calcular la riqueza total de Nicolás II enfrentan el problema de que gran parte de esa riqueza no estaba en forma de dinero líquido, sino en activos que son difíciles de valorar con precisión, tierras que se extendían por millones de hectáreas, palacios llenos de tesoros artísticos acumulados durante siglos, minas que producían oro, plata, platino y piedras preciosas, monopolios estatales sobre industrias enteras como la producción de vodka que generaban ingresos masivos al tesoro imperial. Las estimaciones más conservadoras sitúan la fortuna personal de los Romanov en el equivalente a más de 300.000 millones de dólares estadounidenses modernos, convirtiéndolos sin exageración en la familia más rica de su época, y posiblemente una de las más ricas en toda la historia documentada. Nicolás II poseía personalmente las minas de oro de Lena en Siberia, que producían más de 50 toneladas de oro puro cada año. Controlaba yacimientos de diamantes en los montes Urales, donde se extraían algunas de las gemas más grandes y puras del mundo, incluyendo el famoso diamante Orlov, de 189.62 quilates
quilates que decoraba el cetro imperial. Poseía los campos petroleros de Bakú, que en 1900 producían más petróleo que cualquier otra región del planeta, superando la producción combinada de todos los campos petroleros estadounidenses de esa época. El Palacio de Invierno en San Petersburgo, la residencia oficial principal donde la familia imperial pasaba los meses de invierno, era un monumento al exceso arquitectónico sin paralelo en Europa. Construido originalmente en 1762 durante el reinado de la emperatriz Isabel, el palacio contenía más de 1.500 habitaciones distribuidas en 4 pisos masivos, conectadas por 117 escaleras diferentes, con 1.786 puertas y 1.945 ventanas que requerían un equipo permanente de 40 trabajadores, dedicados exclusivamente a limpiarlas todas una vez cada mes. La fachada del edificio se extendía por más de 200 metros de longitud, con una altura equivalente a un edificio moderno de 5 pisos, decorada con columnas, estatuas y ornamentaciones en estuco, que habían sido pintadas en tonos de verde pálido y blanco, que brillaban bajo el sol del norte. Para mantener este palacio funcionando correctamente, la familia Románov empleaba un ejército permanente de más de 1.500 personas, trabajando en diversos roles. Había 400 jardineros que mantenían los jardines de invierno con plantas exóticas traídas desde Asia, África y América del Sur, incluyendo orquídeas raras que requerían cuidado constante. 250 cocineros de diversas especialidades, desde chefs franceses entrenados en París hasta cocineros rusos que preparaban platos tradicionales. Trabajaban en las cocinas masivas del palacio preparando comidas que podían alimentar a 500 invitados simultáneamente durante las cenas de gala. 200 músicos formaban la orquesta imperial que tocaba durante eventos oficiales. 150 sirvientes supervisaban la limpieza constante del palacio. 100 sastres y modistas creaban vestuarios elaborados siguiendo las últimas modas europeas. Las fiestas organizadas por Nicolás II en el Palacio de Invierno eran legendarias por su ostentación desmedida. En una ocasión memorable, en febrero de 1903, el zar organizó un baile de disfraces donde todos los invitados debían vestir trajes del siglo XVII, siguiendo el estilo de los zares anteriores a Pedro el Grande. Más de 400 invitados de la alta nobleza rusa asistieron vestidos en trajes extraordinariamente elaborados que habían costado fortunas en crear, algunos con vestidos adornados con perlas reales y diamantes auténticos. El baile comenzó a las 10 de la noche y continuó hasta las 5 de la mañana siguiente sin interrupción, con champán francés fluyendo constantemente, caviar beluga servido en cuencos de hielo tallado, mientras la orquesta imperial tocaba valses y mazurcas sin parar. Esa sola noche costó más de 2 millones de rublos, suficiente dinero para alimentar a 100.000 familias campesinas rusas durante un año completo. Pero detrás de toda esta opulencia deslumbrante, detrás de los bailes de gala donde la aristocracia bebía champán en copas de cristal mientras bailaba sobre pisos de mármol pulido, detrás del lujo que era incomprensible para el 90% de la población rusa que vivía en pobreza extrema en aldeas rurales sin electricidad ni agua corriente, Nicolás II y su esposa Alexandra ocultaban un secreto devastador que eventualmente destruiría no solo a su familia, sino al imperio entero que sus ancestros habían construido durante 3 siglos. Su único hijo varón, el heredero al trono, el zarevich Alexei Nikolaevich Romanov, nacido en agosto de 1904 después de que la pareja ya había tenido 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, sufría de hemofilia severa, una enfermedad genética de la coagulación sanguínea que había sido transmitida a través de la línea femenina de la familia real británica desde la reina Victoria. Esta condición significaba que cualquier herida, incluso un simple golpe o moretón, podía causar hemorragias internas incontrolables que dejaban al niño agonizando durante días en dolor tan intenso que sus gritos se escuchaban en todo el palacio, mientras los médicos más expertos de Europa se declaraban impotentes para ayudarlo. La zarina Alexandra, desesperada por salvar a su único hijo varón, consumida por una culpa terrible porque sabía que ella era la portadora del gen defectuoso que había condenado a su hijo a este sufrimiento, dispuesta a intentar absolutamente cualquier cosa que pudiera aliviar el dolor de su niño, comenzó a buscar soluciones fuera de la medicina convencional europea. Y fue precisamente en ese momento de desesperación maternal absoluta cuando apareció en sus vidas la figura que destruiría todo lo que los Románov habían construido. Grigori Yefimovich Rasputin, un campesino siberiano analfabeto de 36 años, con una barba larga y descuidada que nunca se peinaba, dientes podridos por décadas de mala higiene, vestido con ropas simples que frecuentemente estaban sucias,
pero con unos ojos penetrantes de color azul claro que, según múltiples testimonios de personas que lo conocieron personalmente, parecían capaces de hipnotizar a quien los mirara directamente. Rasputin había llegado a San Petersburgo en 1903, después de años vagando por Rusia como un peregrino religioso autoproclamado, visitando monasterios ortodoxos, durmiendo en establos cuando no tenía dinero para posadas, viviendo de la caridad de creyentes en pequeñas aldeas rurales, afirmando tener visiones directas de Dios y la Virgen María, ganándose gradualmente una reputación entre los campesinos supersticiosos como un starets, un hombre santo ruso con poderes milagrosos de sanación. Cuando Rasputin fue presentado a la zarina Alexandra en noviembre de 1905, a través de contactos en la corte que conocían la desesperación de la emperatriz por encontrar ayuda para su hijo, Alexei estaba sufriendo una de sus crisis hemorrágicas más severas. El niño había caído mientras jugaba en los jardines del Palacio Alexander en Tsarskoye Selo, y el golpe menor había causado una hemorragia interna masiva en su pierna izquierda que se había hinchado hasta 3 veces su tamaño normal. Su temperatura corporal era peligrosamente alta, gritaba de dolor constantemente, y los médicos le administraban dosis enormes de morfina que apenas aliviaban su sufrimiento. Los mejores especialistas en hemofilia, traídos desde Alemania, Francia e Inglaterra, se declaraban impotentes, admitiendo abiertamente que no había nada que la medicina pudiera hacer excepto esperar y rezar. Rasputin entró a la habitación donde el pequeño Alexei yacía agonizando. Despidió a todos los médicos y enfermeras con un gesto autoritario de su mano. Se arrodilló junto a la cama del niño, puso sus manos grandes y callosas sobre la frente febril de Alexei. Lo miró fijamente a los ojos con esa mirada penetrante que tantos describieron, y le habló en voz baja durante varios minutos en un tono calmante y rítmico. Y entonces sucedió algo que los médicos presentes no pudieron explicar. El niño dejó de gritar gradualmente, su respiración agitada se calmó, su temperatura comenzó a descender, el color volvió a su rostro pálido, y para la mañana siguiente la hinchazón en su pierna había disminuido dramáticamente, y Alexei pudo sentarse en la cama por primera vez en más de una semana. Los historiadores modernos debaten intensamente qué sucedió realmente en esa habitación. Algunos teorizan que Rasputin simplemente ordenó suspender la administración de aspirina que los médicos habían estado dando al niño, sin saber que la aspirina diluye la sangre y empeora la hemofilia. Otros sugieren que sus técnicas de hipnosis y su voz calmante redujeron el estrés del niño lo suficiente para que su propio cuerpo comenzara el proceso natural de coagulación. Pero para Alexandra, desesperada y profundamente religiosa, no había ninguna duda. Rasputin era un hombre santo enviado directamente por Dios para salvar a su hijo, para salvar al heredero del trono ruso, para salvar a la dinastía Romanov de la extinción. Desde ese momento fatídico, Grigori Rasputin tuvo acceso prácticamente ilimitado a la familia imperial. Podía entrar al palacio a cualquier hora del día o de la noche sin cita previa, sin pasar por los protocolos normales de la corte, sin importar que otros eventos oficiales estuvieran ocurriendo. Llamaba a la zarina y al zar por sus apodos familiares íntimos, Mama y Papa, un nivel de familiaridad que habría sido absolutamente impensable para cualquier otra persona en el imperio independientemente de su rango. Se sentaba en presencia de la familia imperial sin pedir permiso, comía en su mesa privada, fumaba en sus habitaciones y daba consejos no solicitados sobre absolutamente todo, desde asuntos de política interna hasta decisiones militares estratégicas. Lo que la zarina Alexandra no comprendía, lo que su devoción ciega a este hombre que había salvado a su hijo le impedía ver, era que Rasputin estaba destruyendo sistemáticamente la reputación de la familia imperial ante los ojos del pueblo ruso y de la élite aristocrática. Mientras Alexandra lo veía como un hombre santo, humilde y piadoso, el resto de Rusia lo veía como un charlatán depravado que había seducido a la zarina, que controlaba al débil zar, que tomaba decisiones de Estado mientras estaba borracho en tabernas de mala reputación en San Petersburgo. Porque Rasputin, cuando no estaba en el palacio desempeñando su papel de místico religioso, vivía una vida de excesos escandalosos que eran bien conocidos por toda la ciudad. Frecuentaba prostíbulos notorios en los barrios pobres de San Petersburgo, donde gastaba grandes cantidades de dinero que le daban admiradores y buscadores de favores. Se emborrachaba públicamente en restaurantes caros, donde se jactaba en voz alta de su influencia sobre la familia imperial, alardeando crudamente ante extraños qué podía hacer que el zar nombrara o despidiera a cualquier ministro con solo una palabra suya. Los periódicos, aunque censurados por el gobierno, publicaban constantemente historias sobre los escándalos de Rasputin, sobre sus borracheras públicas, peleas en tabernas,
y acusaciones de que acosaba sexualmente a mujeres jóvenes que venían a él buscando sanación espiritual y terminaban siendo atacadas por este hombre que afirmaba ser un enviado de Dios. La policía secreta del zar, la Okhrana, mantenía archivos masivos documentando meticulosamente cada escándalo, cada borrachera, cada visita a prostíbulos, e informaba regularmente al emperador sobre el comportamiento destructivo de Rasputin, suplicándole que alejara a este hombre peligroso de la familia imperial antes de que el daño a la reputación de la monarquía fuera irreparable. Pero cada vez que Nicolás II intentaba débilmente sugerir a su esposa que quizás Rasputin debería visitar el palacio con menos frecuencia, cada vez que ministros preocupados o miembros de la familia real extendida le rogaban que despidiera a este campesino que estaba destruyendo la monarquía, Alexandra se ponía histérica, lloraba inconsolablemente, le recordaba con lágrimas en los ojos que Rasputin era el único ser humano en todo el vasto imperio que podía salvar a su hijo, que sin él Alexei moriría, que Dios lo había enviado específicamente para proteger al heredero, y que rechazarlo sería rechazar la voluntad divina. Y Nicolás II, quien amaba profundamente a su esposa y a su hijo, pero carecía de la fortaleza de carácter necesaria para gobernar el imperio más grande del mundo, quien prefería pasar tiempo tranquilo con su familia que tratar con los complejos asuntos de Estado, quien odiaba las confrontaciones personales y siempre cedía en los argumentos familiares para evitar conflictos, no hacía absolutamente nada para alejar a Rasputin, permitiendo que este campesino borracho y depravado mantuviera su influencia devastadora sobre la familia imperial, mientras la reputación de la monarquía se desintegraba día tras día ante los ojos del pueblo ruso. La situación se volvió infinitamente peor en agosto de 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, y Nicolás II cometió uno de los errores más catastróficos de su reinado desastroso. Contra el consejo unánime de todos sus ministros más experimentados, todos sus generales más capaces, todos los miembros de su familia extendida que entendían de política, decidió tomar personalmente el mando supremo del ejército ruso en septiembre de 1915 y trasladarse permanentemente al cuartel general militar en Mogilev, a más de 800 kilómetros de San Petersburgo. Esta decisión tuvo consecuencias catastróficas porque dejó a Alexandra como regente de facto, gobernando el imperio en su ausencia, y Alexandra dependiente de Rasputin para cada decisión importante porque creía genuinamente que él era un profeta que recibía instrucciones directas de Dios. Efectivamente entregó el gobierno de Rusia a un campesino siberiano analfabeto, que tomaba decisiones ministeriales mientras estaba borracho en tabernas nocturnas. Durante los siguientes 2 años, entre 1915 y 1917, mientras más de 3 millones de soldados rusos morían en las trincheras de la guerra contra Alemania y Austria-Hungría. Mientras la economía rusa colapsaba bajo el peso del gasto militar masivo, que consumía más del 80% del presupuesto nacional, mientras millones de campesinos rusos pasaban hambre porque todos los recursos alimenticios del país estaban siendo desviados para alimentar al ejército en el frente, mientras las fábricas cerraban por falta de materias primas y combustible, mientras los precios de los alimentos en las ciudades se multiplicaban por 10, haciendo que el pan costara más de lo que una familia trabajadora ganaba en una semana entera, Rasputin nombraba y despedía ministros del gobierno a su capricho. Elegía a hombres para posiciones cruciales de gobierno no por su competencia o experiencia, sino por cuánto le pagaban en sobornos para obtener el cargo, creando un nivel de corrupción gubernamental sistemática que Rusia no había visto en décadas, destruyendo metódicamente cualquier capacidad administrativa efectiva del Estado ruso, precisamente cuando más se necesitaba durante la crisis total de una guerra mundial. El pueblo ruso, que tradicionalmente había visto al zar como un padre benevolente, engañado por ministros malvados, pero que en su corazón quería lo mejor para su pueblo, ahora comenzaba a culpar directamente a Nicolás II y especialmente a la zarina alemana Alexandra por todos los sufrimientos del país. Los rumores circulaban constantemente de que Alexandra era en realidad una espía alemana trabajando secretamente para sabotear a Rusia desde dentro, que Rasputin era su cómplice en esta traición, que juntos estaban deliberadamente destruyendo el ejército ruso para ayudar a Alemania a ganar la guerra, que el Palacio Imperial estaba lleno de agentes alemanes comunicándose directamente con el Kaiser Wilhelm II, informándole sobre todos los planes militares rusos. Ninguno de estos rumores era verdad. Alexandra amaba genuinamente a su país adoptivo y jamás traicionaría a Rusia, pero millones de personas los creían absolutamente, y el odio hacia la familia imperial crecía exponencialmente cada día que la guerra continuaba matando soldados rusos por decenas de miles. Cada día que más familias recibían telegramas informándoles que sus hijos, esposos o padres
habían sido matados en el frente. En diciembre de 1916, un grupo de nobles rusos liderados por el príncipe Félix Yusupov, uno de los hombres más ricos de Rusia, y el gran duque Dmitri Pavlovich Romanov, primo del emperador, decidieron que Rasputin debía ser eliminado permanentemente para salvar a la monarquía del colapso que ahora parecía inevitable. Lo invitaron al palacio Yusupov con el pretexto de presentarle a la hermosa esposa del príncipe. Le sirvieron pasteles y vino envenenados con dosis masivas de cianuro. Suficiente veneno para matar a 5 hombres adultos de tamaño normal. Esperaron que cayera muerto inmediatamente. Pero para su horror absoluto, Rasputin comió los pasteles envenenados, bebió el vino envenenado y no mostró ningún efecto adverso, continuando la conversación normalmente como si nada hubiera pasado, riendo y contando historias mientras el veneno que debería haberlo matado instantáneamente, simplemente no funcionaba por razones que los conspiradores nunca pudieron explicar y que siguen siendo un misterio médico. Desesperado y aterrorizado, Yusupov sacó un revólver y le disparó a Rasputin directamente en el pecho a quemarropa. Finalmente el místico siberiano cayó al suelo, aparentemente muerto. Pero cuando los conspiradores se acercaron al cuerpo para envolverlo en una alfombra y deshacerse de él discretamente, Rasputin abrió los ojos súbitamente, se levantó del suelo tambaleándose, agarró a Yusupov por el cuello intentando estrangularlo mientras gritaba obscenidades, y logró arrastrarse afuera hacia el patio del palacio, a pesar de tener una bala en el pecho, gateando sobre la nieve ensangrentada en un intento desesperado de escapar de sus asesinos. Continúa viendo porque la Revolución de febrero de 1917 no comenzó con un gran levantamiento revolucionario planeado meticulosamente por líderes políticos, no comenzó con revolucionarios armados tomando el Palacio de Invierno como muestran las películas soviéticas dramáticas posteriores. No comenzó con discursos inflamados de líderes bolcheviques llamando a las masas a la insurrección violenta. Comenzó de manera mucho más simple, mucho más humana, mucho más inevitable, con algo tan básico como el pan, o más precisamente con la falta total de pan en las panaderías de Petrogrado, el nombre que San Petersburgo había adoptado en 1914 para sonar menos alemán durante la guerra. El 23 de febrero de 1917, que correspondía al 8 de marzo en el calendario occidental, porque Rusia todavía usaba el calendario juliano, miles de mujeres trabajadoras de las fábricas textiles de Petrogrado salieron espontáneamente a las calles, no para protestar políticamente ni para celebrar el Día Internacional de la Mujer, sino simplemente para exigir pan para alimentar a sus familias que llevaban días comiendo solo col hervida y agua. Llevaban pancartas simples escritas a mano que decían, pan, abajo la guerra, abajo la autocracia, caminando pacíficamente por las amplias avenidas del centro de la capital imperial, cantando canciones revolucionarias que habían sido prohibidas durante décadas, pero que todos conocían de memoria porque se habían transmitido secretamente de generación en generación. Los oficiales aristocráticos ordenaron fuego y los soldados obedecieron mecánicamente las órdenes, disparando salvas de rifle directamente contra la multitud a menos de 50 metros de distancia, matando a más de 150 personas en cuestión de minutos, dejando cientos de cuerpos sangrando sobre la nieve sucia de la avenida, mientras los sobrevivientes huían aterrorizados en todas direcciones. Pero entonces sucedió algo que nadie, absolutamente nadie en el gobierno imperial había anticipado, algo que cambiaría todo irreversiblemente y sellaría el destino de la dinastía Romanov. Esa misma noche del 26 de febrero, los soldados del regimiento Volinsky y de varios otros regimientos de la Guardia Imperial, horrorizados y traumatizados por lo que habían sido forzados a hacer ese día, matando a personas desarmadas que solo pedían comida para sus familias, muchos de ellos llorando de culpa y vergüenza por haber disparado contra mujeres y niños inocentes, se amotinaron contra sus oficiales aristocráticos, arrestaron a sus comandantes, algunos oficiales fueron ejecutados sumariamente en sus propias barracas, por soldados furiosos que los culpaban de haberlos convertido en asesinos de su propio pueblo. Abrieron los arsenales militares que estaban bajo su control y comenzaron a distribuir decenas de miles de rifles y millones de cartuchos de municiones a los trabajadores revolucionarios que ahora estaban armados y peligrosos y marcharon con banderas rojas para unirse a las masas en las calles de Petrogrado. Con esa firma simple en un pedazo de papel en un vagón de tren estacionado en una vía secundaria en la provincia, 304 años de dinastía Romanov terminaron abruptamente.
Nicolás ya no era el zar autocrático de todas las Rusias, ya no era el hombre más poderoso del mundo, ya no era siquiera técnicamente un noble con títulos y privilegios legales. Era simplemente el ciudadano Nikolai Alexandrovich Romanov, un hombre de 49 años sin empleo, sin hogar propio porque todos los palacios imperiales pertenecían técnicamente al Estado, sin dinero porque toda su fortuna personal había sido legalmente propiedad de la corona, y ahora pertenecía al nuevo gobierno provisional, dependiente de la misericordia de revolucionarios que lo odiaban profundamente y lo culpaban personalmente por todos los sufrimientos de Rusia durante las últimas décadas. El 9 de marzo de 1917, Nicolás fue arrestado formalmente en Mogilev por orden del gobierno provisional y transportado bajo guardia armada de regreso a Tsarskoye Selo, donde Alexandra y los 5 niños habían estado virtualmente prisioneros en el Palacio Alexander desde que comenzó la revolución 2 semanas antes, aislados del mundo exterior, sin teléfonos funcionando, sin periódicos, sin visitantes permitidos, rodeados por guardias revolucionarios hostiles que habían reemplazado a los leales cosacos imperiales que los habían protegido durante años. Los primeros meses en Tobolsk fueron paradójicamente los más tranquilos y relativamente pacíficos que la familia había experimentado desde el comienzo de la revolución. Los guardias asignados inicialmente eran soldados relativamente moderados del viejo ejército que, aunque no amaban a los Romanov, tampoco los odiaban con la intensidad viciosa de los guardias revolucionarios más radicales que vendrían después. El comandante de la guardia, el coronel Yevgeny Kobylinsky, era un oficial del viejo ejército imperial que sentía genuina simpatía por la familia caída, permitiéndoles caminar libremente en el jardín cerrado durante varias horas cada día, permitiéndoles asistir a servicios religiosos ortodoxos regulares, permitiéndoles recibir ocasionalmente paquetes de comida y ropa enviados por simpatizantes monárquicos que todavía existían en Rusia. Pero en octubre de 1917, mientras los Romanov estaban aislados en Tobolsk, sin acceso a noticias confiables del mundo exterior, Vladimir Lenin y los bolcheviques habían tomado el poder en Petrogrado en un golpe de estado casi sin sangre conocido como la Revolución de Octubre, derrocando al débil gobierno provisional de Kerensky que había fracasado en resolver los problemas de Rusia. Los bolcheviques, marxistas radicales que creían en la revolución proletaria total y en la eliminación física completa de todas las clases privilegiadas, veían a la familia Romanov no como prisioneros políticos a ser tratados con cierta dignidad básica como seres humanos, sino como enemigos de clase que debían ser eliminados permanentemente de la manera más definitiva posible. El 30 de abril de 1918, Nicolás, Alexandra y María llegaron finalmente a Ekaterimburg después de un viaje agotador de varios días, donde fueron alojados en lo que los bolcheviques habían designado como la Casa de Propósito Especial, una mansión requisada de 2 pisos que originalmente había pertenecido a un ingeniero comerciante local llamado Nikolai Ipatiev, quien había sido expulsado de su propia casa con apenas 2 horas de aviso para hacer espacio para los prisioneros imperiales más importantes de Rusia. La casa Ipatiev se convertiría en la prisión final de la familia Romanov. Y desde el momento exacto en que cruzaron su umbral, supieron instintivamente que este lugar era fundamentalmente diferente, más oscuro, más amenazante, más peligroso que cualquier lugar donde habían estado prisioneros anteriormente. El 23 de mayo de 1918, después de que Alexei finalmente se había recuperado lo suficiente de su crisis hemorrágica para viajar sin peligro inmediato de muerte, las otras 3 grandes duquesas, Olga, Tatiana y Anastasia, junto con su hermano enfermo, fueron trasladadas desde Tobolsk a Ekaterimburg para reunirse finalmente con el resto de la familia después de un mes de separación angustiosa. La reunión fue agridulce, alegría genuina de estar todos juntos nuevamente mezclada con horror al ver cómo habían cambiado dramáticamente sus padres en apenas 4 semanas de cautiverio en la casa Ipatiev. Nicolás parecía haber envejecido 10 años, su cabello mostraba muchas más canas, su postura estaba encorvada, sus ojos tenían una expresión derrotada y resignada. Alexandra estaba aún peor. Apenas podía caminar incluso con ayuda de bastón. Su corazón tan débil que frecuentemente tenía que ser cargada en una silla para moverla entre habitaciones. A principios de julio de 1918, la situación militar alrededor de Ekaterimburg se deterioró dramáticamente desde la perspectiva bolchevique. La Legión Checoslovaca, compuesta por más de 50.000 soldados exprisioneros de guerra del ejército austrohúngaro, que ahora luchaban junto a las fuerzas blancas contrarrevolucionarias, estaba avanzando rápidamente hacia Ekaterimburg desde el este, capturando ciudad tras ciudad, derrotando fácilmente a las fuerzas bolcheviques locales que estaban mal organizadas y pobremente equipadas, y los
informes de inteligencia militar sugerían que llegarían a Ekaterimburg en cuestión de días o como máximo 2 semanas. El Soviet Regional de los Urales enfrentaba una decisión política imposible. Si las fuerzas checoslovacas y las fuerzas blancas contrarrevolucionarias capturaban Ekaterimburg y liberaban a la familia Romanov, los contrarrevolucionarios tendrían un símbolo viviente de la monarquía, alrededor del cual unir sus fuerzas dispersas, una figura que podría legitimizar su causa ante las potencias europeas occidentales y potencialmente restaurar la monarquía en Rusia. El comandante de la guardia Alexander Avdev, quien, a pesar de su crueldad, era considerado demasiado incompetente e indisciplinado para manejar una operación tan delicada, fue reemplazado a mediados de julio por Yakov Yurovsky, un bolchevique mucho más competente, disciplinado y despiadado, ex joyero de 40 años que había sido entrenado como paramédico y tenía experiencia práctica considerable en matar, habiendo participado en varios asesinatos políticos durante los años revolucionarios. Exactamente el tipo de hombre sin escrúpulos morales ni sentimientos sentimentales necesario para ejecutar eficientemente a 11 personas, incluyendo 5 niños y adolescentes. A la medianoche exacta del 16 al 17 de julio de 1918, Yakov Yurovsky finalmente recibió la confirmación telegráfica final y definitiva desde Moscú. Procedan con la liquidación de la familia. No dejen ningún rastro identificable. En pocas horas, 304 años de dinastía Romanov terminarían definitivamente en un charco de sangre en un sótano húmedo en Siberia. A la 1:30 de la madrugada del 17 de julio de 1918, Yakov Yurovsky subió las escaleras rechinantes al segundo piso de la casa Ipatiev, donde la familia dormía en sus habitaciones sofocantes y mal ventiladas. El silencio profundo de la noche interrumpido solamente por el ronroneo constante y monótono del motor del camión Fiat que esperaba en el patio trasero. Golpeó firmemente la puerta del dormitorio donde dormían Nicolás y Alexandra, despertándolos bruscamente del sueño, y les dijo con voz neutral y sin emoción aparente que debido a disturbios reportados en la ciudad y al rápido avance de las fuerzas blancas hacia Ekaterimburg, toda la familia debía ser evacuada inmediatamente esta misma noche, a un lugar más seguro no especificado, que tenían 30 minutos para vestirse y reunirse en el piso inferior, donde vehículos blindados esperarían para transportarlos a su nuevo destino. La familia comenzó a vestirse apresuradamente en la oscuridad casi total, con solo una vela proporcionando luz tenue. Las muchachas ayudándose unas a otras torpemente con los botones y los corsés pesados, donde habían cosido meticulosamente durante meses anteriores, diamantes valiosos, rubíes grandes y perlas auténticas en los forros internos, como una forma de asegurarse de que si alguna vez eran liberados, tendrían algo de valor para sobrevivir. Joyas que pesaban varios kilos en total y hacían los corsés incómodamente pesados y restrictivos, sin tener la más mínima idea de que ese peso extra de gemas escondidas cuidadosamente haría su muerte inminente aún más prolongada y horriblemente dolorosa cuando las balas rebotaran repetidamente contra las piedras preciosas duras cosidas en la tela, antes de finalmente penetrar sus cuerpos. Alexei no podía caminar esa noche porque su rodilla derecha lesionada recientemente por la hemofilia estaba demasiado hinchada y extremadamente dolorosa, así que Nicolás lo cargó personalmente en sus brazos con esfuerzo visible. El pequeño Zarevich, de apenas 13 años, vistiendo una camisa de marinero simple y pantalones oscuros, abrazando débilmente a su padre alrededor del cuello, preguntando somnolientemente en voz baja a dónde iban a estas horas de la noche. Nicolás susurrándole suavemente que todo estaría bien pronto, mintiendo gentilmente a su hijo moribundo para mantenerlo tranquilo y evitar que se asustara. La familia bajó lentamente las escaleras estrechas al primer piso, en silencio casi completo. Nicolás cargando con dificultad a Alexei, quien pesaba casi 40 kilogramos. Alexandra siendo ayudada cuidadosamente por Tatiana porque su corazón débil y enfermo hacía casi imposible que bajara escaleras sin asistencia física directa. Las 4 muchachas vestidas en faldas oscuras y blusas blancas simples, sus corsés pesados e incómodos, llenos de joyas ocultas haciendo sus movimientos rígidos y antinaturales, caminando con postura extraña. Los 4 sirvientes leales que habían elegido voluntariamente quedarse con la familia hasta el final, el doctor Botkin, la doncella Demidova, el lacayo Trup y el cocinero Karitonov, los siguieron obedientemente, sin saber absolutamente nada, sin sospechar ni remotamente que estaban descendiendo voluntariamente hacia su propia ejecución inminente en cuestión de minutos. Yurovsky los guió en silencio a través de un pasillo estrecho y oscuro, iluminado apenas por una vela, y luego por otra escalera más empinada descendiendo al sótano semisubterráneo húmedo del edificio, explicando con voz calmada y profesional que esperarían temporalmente en una habitación del sótano,
porque era más segura estructuralmente en caso de que comenzara bombardeo de artillería en las calles cercanas durante su evacuación, que los vehículos de transporte blindados llegarían muy pronto para recogerlos. Abrió la puerta pesada de una habitación pequeña de aproximadamente 6 metros por 5 metros con paredes gruesas de piedra sólida, el piso de madera desnuda sin alfombras ni decoración, vacía de cualquier mobiliario excepto por una sola bombilla eléctrica débil, colgando del techo proporcionando luz amarillenta tenue, que proyectaba sombras inquietantes y alargadas en las paredes desnudas de yeso blanco agrietado. La familia entró en la habitación del sótano dócilmente sin resistencia alguna, sin cuestionar las órdenes, confiando todavía ingenuamente que esto era realmente una evacuación de emergencia para protegerlos del peligro. Alexandra se quejó inmediatamente con voz débil que no había sillas donde pudiera sentarse y descansar. Su corazón débil y sus piernas hinchadas hacían imposible que permaneciera de pie durante periodos prolongados sin experimentar dolor severo y mareos. Yurovsky ordenó con voz neutral a un guardia que trajera 2 sillas inmediatamente. Las sillas fueron traídas rápidamente. Alexandra se sentó gratamente en una con un suspiro audible de alivio pronunciado. Nicolás colocó gentilmente y con cuidado a Alexei en la otra silla disponible. El niño enfermo y débil recostándose cansadamente contra su padre, quien se paró directamente detrás de la silla en posición protectora instintiva. Las 4 grandes duquesas se pararon juntas naturalmente en una fila contra la pared trasera de la habitación. Olga la mayor de 22 años a la izquierda, luego Tatiana de 21, luego María de 19, luego Anastasia la menor de apenas 17 años a la derecha, instintivamente arreglándose automáticamente en orden perfecto de edad, como habían hecho en innumerables fotografías familiares oficiales durante toda su vida privilegiada, que ahora terminaba abruptamente. Los 4 sirvientes leales se pararon respetuosamente en la parte posterior de la habitación cerca de la puerta, el Dr. Botkin sosteniendo su maletín médico negro que llevaba a todas partes. Ana Demidova sosteniendo nerviosamente 2 almohadas que había traído pensando que serían útiles durante el supuesto viaje de evacuación. Yurovsky salió brevemente de la habitación pequeña, cerrando la puerta pesada detrás de él, con un sonido metálico distintivo, dejando a la familia esperando en silencio, incómodo y creciente ansiedad durante varios minutos, que deben haber parecido como eternidades interminables. El único sonido audible siendo el motor distante del camión afuera y la respiración nerviosa de 11 personas que esperaban sin saber qué. Yurovsky regresó acompañado por 10 hombres de su pelotón de ejecución cuidadosamente seleccionados, trabajadores de fábrica bolcheviques radicales armados con revólveres Nagant de 7.62 milímetros cargados, entrando en la habitación pequeña que súbitamente se sentía terriblemente abarrotada y claustrofóbica, con 21 personas ahora dentro de apenas 30 metros cuadrados de espacio. Los miembros de la familia finalmente comenzaron a comprender con horror creciente que algo estaba terrible y fatalmente equivocado con esta situación. Nicolás dando un paso instintivo adelante frente a Alexei para proteger a su hijo con su propio cuerpo, comenzando a preguntar con voz confundida: ¿qué significa esto? ¿Por qué están armados? Pero antes de que pudiera terminar su pregunta, Yurovsky sacó rápidamente una hoja de papel doblada de su bolsillo y comenzó a leer en voz alta y rápida las palabras que había memorizado. Nikolai Alexandrovich Romanov, en vista de que sus parientes en Europa continúan su asalto agresivo contra la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo del Soviet de los Urales ha decidido ejecutarlos a todos. Alexandra y las muchachas intentaron desesperadamente hacer la señal de la cruz ortodoxa sobre sus pechos con manos temblorosas. Alexandra susurrando con voz quebrada: «Oh, Dios mío, no. Dios mío, por favor, no. Esto no puede estar pasando». Olga gritando fuertemente: «¡Papá!», buscando desesperadamente los ojos de su padre para alguna explicación o protección. Nicolás dando un paso confundido hacia adelante diciendo repetidamente: «¿Qué? ¿Qué?», porque no había entendido las palabras o no podía creer lo que estaba escuchando. Yurovsky no repitió la sentencia ni ofreció ninguna explicación adicional. No hubo tiempo permitido para preguntas o súplicas desesperadas o despedidas finales entre la familia. Simplemente levantó su revólver Colt 45 con movimiento practicado, apuntó directamente al pecho de Nicolás a menos de 2 metros de distancia y apretó el gatillo firmemente. El disparo en el espacio confinado del sótano con paredes de piedra fue ensordecedor como una explosión. Nicolás cayó instantáneamente hacia atrás, muerto antes de que su cuerpo tocara el suelo de madera. La bala de gran calibre penetrando directamente su corazón y destrozándolo. Su cuerpo desplomándose pesadamente directamente encima de Alexei,
quien comenzó a gritar aterrorizado con voz aguda de niño asustado. Los otros 10 ejecutores abrieron fuego simultáneamente, todos a la vez. 10 hombres disparando revólveres a quemarropa en una habitación pequeña de apenas 30 metros cuadrados, convirtiendo instantáneamente el sótano en un infierno absoluto de ruido atronador que destruía los tímpanos, humo de pólvora acre que quemaba los ojos y la garganta, y caos absoluto e indescriptible. Alexandra y el Dr. Botkin murieron en los primeros 3 segundos de la masacre. Múltiples balas penetrando simultáneamente sus cuerpos desde diferentes ángulos, cayendo inmediatamente. El lacayo Trupp fue asesinado instantáneamente por un disparo directo en la cabeza, que le voló parte del cráneo. El cocinero Karitonov recibió múltiples disparos en el torso y el abdomen y cayó pesadamente contra la pared, dejando un rastro de sangre mientras se deslizaba lentamente al suelo. La doncella Ana Demidova, aterrorizada, corría frenéticamente de un lado a otro de la habitación pequeña, gritando histéricamente con voz aguda, sosteniendo desesperadamente las 2 almohadas contra su pecho, intentando usarlas como escudo improvisado inútil contra las balas, siendo perseguida por varios ejecutores que le disparaban repetidamente, fallando en la confusión y el humo denso, finalmente siendo acorralada en una esquina donde la apuñalaron repetidamente y brutalmente con bayonetas largas, hasta que finalmente dejó de moverse y gritar, después de casi 2 minutos completos de agonía indescriptible, mientras las almohadas que sostenía explotaban en una nube de plumas blancas que llenaban el aire denso de humo. Pero las 4 grandes duquesas y el pequeño Alexei no murieron rápida ni limpiamente como sus padres habían muerto. Las balas disparadas directamente contra las muchachas rebotaban literalmente y visiblemente contra sus corsés rígidos, donde habían cosido cuidadosamente casi 5 kilogramos de diamantes duros, rubíes grandes y perlas resistentes durante los meses anteriores, las gemas actuando accidentalmente como armadura improvisada efectiva, que desviaba las balas de calibre mediano, una protección no intencional que prolongó horrible y dolorosamente su agonía durante muchos minutos interminables. Las muchachas gritaban agudamente y se retorcían violentamente contra la pared trasera, mientras las balas las golpeaban repetidamente con fuerza tremenda, sin penetrar fatalmente, causando contusiones masivas y huesos fracturados pero no muerte inmediata, cayendo finalmente al piso ensangrentado donde los ejecutores confundidos y extremadamente frustrados por esta resistencia inexplicable, las apuñalaban salvaje y repetidamente con bayonetas largas de 40 centímetros, las cuchillas de acero finalmente penetrando brutalmente donde las balas habían fallado repetidamente, atravesando órganos vitales, cortando arterias principales, las muchachas muriendo lenta y dolorosamente una por una durante casi 15 minutos de sufrimiento absoluto. Alexei, protegido parcialmente por el cuerpo pesado de su padre caído directamente sobre él, sobrevivió milagrosamente los primeros 30 segundos de la masacre, gritando aterrorizado con voz de niño pequeño desde debajo del cadáver sangrante de Nicolás, completamente cubierto en la sangre caliente de su padre, que goteaba sobre su rostro pálido. Hasta que Yurovsky lo vio moverse débilmente y escuchó sus gritos, se acercó deliberadamente y disparó 2 veces a quemarropa directamente a la cabeza del niño de apenas 13 años, terminando brutalmente la línea directa de sucesión de los Romanov con 2 balas de gran calibre en el cráneo fracturado de un niño enfermo e indefenso. La masacre completa duró aproximadamente 20 minutos de horror absoluto indescriptible. 20 minutos interminables de disparos constantes que resonaban dolorosamente en los oídos. Gritos agudos de víctimas agonizantes que se debilitaban gradualmente. Bayonetas penetrando carne y órganos repetidamente con sonidos húmedos nauseabundos. Sangre caliente salpicando las paredes blancas hasta 2 metros de altura, formando patrones grotescos. El olor abrumador a pólvora quemada acre mezclándose con el olor metálico de sangre fresca, y el olor a orina y heces liberadas por cuerpos moribundos, llenando completamente el aire denso y sofocante del sótano pequeño. Cuando finalmente terminó, cuando el último gemido débil se silenció completamente y el último movimiento muscular involuntario cesó, 11 cuerpos mutilados yacían amontonados en charcos enormes de sangre oscura que se expandían lentamente y se mezclaban en el piso de madera absorbente formando un lago carmesí. Yurovsky inspeccionó los cuerpos meticulosa y sistemáticamente, verificando uno por uno que todos estuvieran realmente muertos y no simplemente inconscientes.
disparando una bala adicional directamente en la cabeza de cualquiera que mostrara el más mínimo signo de vida o movimiento, encontrando increíblemente que Anastasia de alguna manera todavía respiraba débil y superficialmente, a pesar de múltiples heridas penetrantes de bayoneta en su torso, y Yurovsky personalmente la ejecutó finalmente con su revólver presionado firmemente contra su frente, terminando el sufrimiento de la gran duquesa menor que tenía apenas 17 años de edad. Los ejecutores traumatizados y algunos visiblemente enfermos por lo que habían hecho, envolvieron cada cadáver sangrante individualmente en sábanas blancas, que se empapaban inmediatamente y completamente de sangre oscura volviéndose rojas. Cargaron los cuerpos pesados y flácidos en el camión Fiat, que había estado esperando pacientemente en el patio trasero, con su motor encendido durante toda la masacre. El plan original, cuidadosamente elaborado, había sido transportar los 11 cuerpos a un pozo de mina abandonado profundo en el bosque denso, aproximadamente a 19 kilómetros al norte de Ekaterinburg, arrojar los cadáveres en el pozo oscuro, verter ácido sulfúrico concentrado sobre ellos para acelerar la descomposición y dificultar identificación, luego sellar el pozo permanentemente con explosivos potentes para que nunca pudieran ser recuperados. Pero el camión Fiat sobrecargado se atascó profundamente y completamente en el barro espeso de un camino forestal mal mantenido, las ruedas hundiéndose hasta los ejes, el vehículo demasiado pesado con casi media tonelada de cuerpos muertos para poder ser liberado por los hombres empujando. Yurovsky decidió improvisar rápidamente un nuevo plan. Ordenó que los cuerpos fueran descargados completamente del camión y llevados manualmente más profundo en el bosque oscuro, alejándose del camino. Rociaron los 11 cadáveres generosamente con gasolina traída en bidones. Prendieron fuego intentando quemar los cuerpos completamente para destruir cualquier evidencia identificable, pero descubrieron rápidamente que quemar completamente un cuerpo humano adulto requiere temperaturas extremadamente altas sostenidas durante muchas horas continuas, algo completamente imposible de lograr con solo gasolina en un bosque abierto sin estructura de contención del calor. Durante el proceso frustrante de intentar quemar los cuerpos, descubrieron con sorpresa las joyas valiosas cosidas cuidadosamente en los corsés de las 4 grandes duquesas, cuando las gemas comenzaron a caer de la tela quemada y carbonizada. Diamantes grandes, rubíes profundos, perlas brillantes, esmeraldas verdes, cayendo en la tierra húmeda alrededor de la pira funeraria improvisada. Yurovsky ordenó estrictamente que todas las joyas fueran recolectadas meticulosamente y entregadas al Soviet, aunque varios ejecutores, sin duda, se metieron secretamente piedras preciosas valiosas en sus bolsillos profundos, robando a los muertos incluso mientras los quemaban, joyas que aparecerían misteriosamente en mercados negros europeos durante las décadas siguientes. Cuando quedó completamente claro que quemar los cuerpos completamente hasta las cenizas era imposible con los recursos disponibles, Yurovsky decidió desmembrar y enterrar los restos parcialmente quemados en su lugar. Ordenó que usaran hachas afiladas y sierras de mano para cortar los cuerpos en pedazos más pequeños y manejables, una tarea tan absolutamente horrorosa y nauseabunda que varios ejecutores se negaron rotundamente a participar incluso bajo amenaza de castigo. Los que obedecieron las órdenes pasaron horas interminables en una pesadilla indescriptible, cerrando a través de huesos duros, cortando a través de carne quemada y carbonizada, separando cabezas de cuerpos, desmembrando extremidades, reduciendo 11 seres humanos que habían sido una familia a pedazos irreconocibles de carne carbonizada y fragmentos de hueso astillado. Yurovsky estaba particularmente obsesionado con destruir completamente e irreconociblemente los cuerpos específicos de Nicolás y Alexei, para que incluso si los restos fueran eventualmente descubiertos por casualidad en el futuro, sería absolutamente imposible identificar con certeza al ex emperador y su heredero varón. Ordenó específicamente que estos 2 cuerpos fueran quemados con especial intensidad durante horas adicionales, rociados repetidamente con ácido sulfúrico industrial concentrado, que disolvía la carne expuesta, dejando principalmente solo huesos blanqueados, que luego fueron machacados brutalmente con mazos pesados de metal, hasta reducirlos a fragmentos pequeños prácticamente irreconocibles. Finalmente, después de casi 2 días completos de trabajo exhaustivo y horrible, que dejó a los hombres involucrados traumatizados permanentemente, los restos desmembrados y quemados de 9 cuerpos fueron arrojados en una tumba poco profunda de apenas 1 metro de profundidad, excavada apresuradamente en el camino forestal embarrado, cubiertos con tierra suelta y cal viva para acelerar la descomposición. Y luego el camión pesado fue conducido deliberadamente de ida y vuelta repetidamente sobre el área para compactar la tierra profundamente y disfrazar completamente la ubicación exacta del entierro, haciéndola parecer simplemente parte natural del camino lodoso,
sin nada inusual visible. Los cuerpos de Alexei y María fueron deliberadamente separados del entierro principal y quemados aún más completamente en una ubicación diferente, aproximadamente 70 metros más arriba del mismo camino forestal. Sus restos reducidos mediante quemado intenso prolongado a fragmentos de hueso pequeños mezclados con cenizas que fueron enterrados en su propia tumba, separada poco profunda distinta. El 18 de julio de 1918, Yakov Yurovsky regresó exhausto a Ekaterimburg y reportó oficialmente al Soviet regional que la tarea asignada había sido completada exitosamente sin complicaciones, que la familia Romanov entera había sido liquidada permanentemente como enemigos del pueblo, que los cuerpos habían sido destruidos completamente y enterrados en una ubicación secreta en el bosque que nunca sería encontrada por nadie. El Soviet envió inmediatamente un telegrama lacónico a Moscú informando a Lenin personalmente. Toda la familia ha sufrido el mismo destino que su jefe. Oficialmente murieron en evacuación. Lenin recibió la noticia con satisfacción visible, escribiendo en su diario personal una entrada de una sola oración simple. El problema de los Romanov ha sido resuelto permanentemente y de manera satisfactoria. Durante las siguientes 7 décadas completas, la ubicación exacta de la tumba secreta permaneció como secreto oficial estrictamente guardado del Estado soviético. Yurovsky escribió memorias personales extremadamente detalladas antes de su muerte por cáncer en 1938, describiendo meticulosamente lo que había sucedido esa noche y dónde precisamente habían sido enterrados los cuerpos desmembrados, pero estas memorias reveladoras fueron inmediatamente clasificadas como documento de máximo secreto estatal, guardadas en archivos sellados del KGB inaccesibles al público. El área del bosque donde los cuerpos estaban enterrados fue declarada oficialmente zona militar restringida, patrullada constantemente por guardias armados, completamente prohibida a todos los civiles sin excepción. Los soviéticos absolutamente determinados a que los restos nunca se convirtieran en sitio de peregrinaje monárquica o foco de oposición política. La casa Ipatiev en Ekaterimburg, donde había ocurrido la masacre, permaneció en pie durante décadas después como un recordatorio silencioso, ocasionalmente visitada secretamente por simpatizantes monárquicos que dejaban flores en la calle afuera. Finalmente, en 1977, Boris Yeltsin, quien entonces era jefe del Partido Comunista local en la región de Sverdlovsk, ordenó personalmente que el edificio entero fuera demolido completamente durante la noche, para prevenir que se convirtiera en lugar de peregrinaje. Las paredes fueron derribadas, los cimientos excavados, cada ladrillo y piedra removidos, el sitio nivelado completamente como si nunca hubiera existido nada allí. Pero la verdad histórica eventualmente emerge siempre sin importar cuánto tiempo tome o cuánto esfuerzo se gaste en ocultarla. En 1979, 61 años después de la masacre, un geólogo amateur ruso llamado Alexander Avdonin, fascinado obsesivamente por la historia de los Romanov y determinado a resolver este misterio histórico, comenzó a investigar secretamente e ilegalmente la ubicación de la tumba perdida, basándose en pistas fragmentarias encontradas en archivos históricos parcialmente desclasificados, trabajando en secreto absoluto porque la búsqueda era técnicamente ilegal bajo la ley soviética y podría resultar en años en campos de trabajo forzados siberianos si era descubierto por las autoridades. Avdonin y su colaborador cercano Geli Ryabov pasaron meses explorando metódicamente el área del bosque identificado en documentos históricos, usando palos largos para sondear el suelo, buscando inconsistencias que indicaran tierra disturbada décadas antes. Finalmente, en mayo de 1979, encontraron un área específica donde el suelo claramente había sido disturbado extensivamente en el pasado. Excavaron extremadamente cautelosamente solo durante la noche para evitar detección, y aproximadamente a 1 metro de profundidad, encontraron finalmente huesos humanos parcialmente quemados, fragmentos de cráneo con agujeros de bala claramente visibles, costillas quebradas, vértebras, mezclados con pedazos de tela podrida, botones de metal oxidados y varias balas de revólver calibre 7.62 milímetros, exactamente del tipo usado por el pelotón de ejecución, según documentos históricos. Avdonin removió cuidadosamente 3 cráneos como evidencia física irrefutable. Los fotografió extensivamente desde todos los ángulos posibles. Luego los volvió a enterrar cuidadosamente exactamente donde los había encontrado, porque no tenía forma legal de preservarlos sin revelar su descubrimiento ilegal a las autoridades soviéticas. Mantuvo su descubrimiento histórico completamente secreto durante los siguientes 12 años, esperando pacientemente cambios políticos fundamentales en la Unión Soviética.
Finalmente, en abril de 1991, cuando la Unión Soviética estaba colapsando políticamente y las viejas restricciones se estaban aflojando rápidamente, Avdonin reveló públicamente por primera vez la ubicación exacta de la tumba secreta al gobierno ruso bajo Boris Yeltsin, quien inmediatamente ordenó una excavación arqueológica oficial profesional del sitio bajo supervisión científica estricta. Entre julio y agosto de 1991, equipos forenses profesionales excavaron meticulosamente el sitio histórico usando técnicas arqueológicas modernas, removiendo más de 1000 fragmentos de hueso humano pertenecientes a 9 individuos distintos, 5 mujeres adultas y 4 hombres, junto con docenas de balas deformadas, pedazos de ácido sulfúrico cristalizado, fragmentos de corsé con alambre reforzado. Pero faltaban obviamente 2 cuerpos completos, precisamente Alexei y María. Exactamente como Yurovsky había mencionado específicamente en sus memorias que 2 cuerpos habían sido quemados y enterrados separadamente. Para resolver definitivamente cualquier duda científica sobre la identidad de los restos, los fragmentos de hueso fueron sometidos a análisis de ADN exhaustivo, usando las técnicas más avanzadas disponibles. El príncipe Philip Duque de Edimburgo, bisnieto de la reina Victoria y pariente directo de los Romanov por línea materna, proporcionó voluntariamente una muestra de sangre para comparación de ADN mitocondrial que se hereda exclusivamente por línea materna. Los resultados publicados en 1994 en la prestigiosa revista científica Nature fueron absolutamente concluyentes con probabilidad estadística de 98.5%. Los restos eran definitivamente e inequívocamente la familia Romanov, sin ninguna duda razonable. Finalmente, en agosto de 2007, casi 2 décadas después, investigadores aficionados persistentes descubrieron un segundo sitio de entierro a exactamente 70 metros del sitio principal en el mismo camino forestal, conteniendo 44 fragmentos de hueso carbonizado pertenecientes a 2 individuos jóvenes, un adolescente varón de aproximadamente 13 años y una adolescente mujer de aproximadamente 19 años. El análisis de ADN realizado en 2008 confirmó con certeza absoluta que eran Alexei y María, completando finalmente el puzzle completo de los 11 cuerpos después de 90 años de misterio. El 17 de julio de 1998, exactamente 80 años después de la masacre, los restos parcialmente preservados de 9 miembros de la familia y sus 4 sirvientes leales fueron finalmente enterrados con ceremonia religiosa ortodoxa completa en la Catedral de Pedro y Pablo en San Petersburgo, la iglesia tradicional donde prácticamente todos los zares Romanov habían sido enterrados durante siglos, reuniendo finalmente a la familia con sus ancestros después de 8 décadas de separación. El presidente Boris Yeltsin asistió personalmente a la ceremonia pronunciando un discurso histórico notable, donde pidió perdón oficial en nombre de toda Rusia. Debemos terminar el siglo que se ha convertido en el siglo más sangriento de nuestra historia con arrepentimiento genuino y reconciliación nacional. Es importante para nosotros como nación admitir abiertamente esto, porque generaciones inocentes murieron y toda la nación comparte la culpa colectiva de este crimen. En agosto del año 2000, la Iglesia Ortodoxa rusa canonizó oficialmente a Nicolás II, Alexandra y sus 5 hijos como santos mártires de la Iglesia. No porque hubieran sido gobernantes particularmente virtuosos o efectivos durante su vida, sino porque habían muerto con dignidad cristiana y perdón en sus corazones, convirtiéndose en símbolos poderosos de sufrimiento inocente y perdón cristiano ante la injusticia. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta tragedia devastadora que cambió el curso de la historia mundial? Primero, que el poder político desconectado completamente de la realidad del pueblo, que gobierna inevitablemente conduce a catástrofe. Que gobernantes que viven en palacios de 1000 habitaciones, mientras millones de sus súbditos pasan hambre extrema, eventualmente enfrentarán la furia justificada de aquellos a quienes ignoraron sistemáticamente durante demasiado tiempo. Segundo, que la debilidad de carácter en liderazgo durante crisis nacionales es tan peligrosa y destructiva como la tiranía deliberada. Que Nicolás II no era un monstruo sádico que disfrutaba el sufrimiento de su pueblo, sino simplemente un hombre fundamentalmente débil e indeciso, colocado en una posición que requería fuerza extraordinaria y visión que él simplemente no poseía. Y su debilidad de carácter mató no solo a su propia familia inocente, sino a millones de personas en guerra y revolución. Tercero, que permitir que individuos completamente no calificados
influencian decisiones críticas de Estado por razones puramente personales y emocionales, como Alexandra permitiendo que Rasputín controlara efectivamente la política de Estado, simplemente porque él podía aliviar temporalmente el sufrimiento de su hijo enfermo. Inevitablemente termina en desastre nacional, que afecta a millones de personas inocentes que no tuvieron voz en esas decisiones. La tragedia de los Románov no es simplemente la historia conmovedora de una familia privilegiada que perdió absolutamente todo en cuestión de meses. Es una advertencia eterna para cualquier sociedad donde la desigualdad de riqueza se vuelve tan obscena y extrema que la élite vive en una realidad completamente diferente que las masas, donde gobernantes toman decisiones fundamentales sin comprender o importarles genuinamente las consecuencias devastadoras para personas ordinarias, donde el poder se mantiene no por competencia o servicio genuino al pueblo, sino por tradición obsoleta e inercia histórica, que eventualmente colapsa violentamente bajo el peso de sus propias contradicciones internas. En el lugar exacto donde una vez se alzaba la casa Ipatiev en Ekaterimburg, ahora se encuentra la magnífica iglesia sobre la sangre, construida entre 2000 y 2003, consagrada oficialmente el 17 de julio de 2003, exactamente 85 años después de la masacre. Millones de peregrinos de toda Rusia y del mundo visitan este sitio sagrado cada año, encendiendo velas, rezando por las almas de los mártires, reflexionando sobre el costo humano terrible de la revolución violenta. El Palacio de Invierno en San Petersburgo permanece hoy como museo estatal, el Hermitage, uno de los museos de arte más importantes del mundo, visitado por más de 5 millones de turistas cada año. Sus salones dorados han sido restaurados meticulosamente a su gloria original, pero vacíos para siempre de sus ocupantes imperiales originales. Un monumento no solo a la grandeza del pasado imperial ruso, sino también a la caída inevitable que espera a cualquier sistema político basado en privilegio extremo heredado y desconexión sistemática de la realidad humana ordinaria. Si esta historia de uno de los imperios más grandes y antiguos de la historia mundial, que terminó abruptamente en un charco de sangre en un sótano siberiano, te hizo reflexionar profundamente sobre el poder, la riqueza, la responsabilidad de quienes gobiernan y los costos humanos de la revolución violenta, dale like a este video y suscríbete al canal para más documentales sobre dinastías caídas y fortunas perdidas para siempre. Y dime en los comentarios tu opinión honesta. ¿Crees que la familia Románov merecía su destino brutal por los crímenes acumulados del régimen imperial durante siglos? ¿O eran víctimas inocentes asesinadas injustamente por crímenes cometidos por generaciones anteriores que ellos personalmente no cometieron? La respuesta que des a esa pregunta difícil dice mucho sobre cómo entendemos la justicia histórica, la culpabilidad colectiva heredada y los costos humanos inevitables de la revolución violenta como método de cambio social fundamental.